Bueno, buenas noches con todos, chicos. En primer lugar, disculpen por mi cámara, está fallando un poco mi laptop, pero darles la bienvenida al curso de bioestadística organizado por la promoción 23. Les agradecemos a todos por su interés en participar. Bioestadística es un curso muy bonito, pero que tiene su complejidad, ¿no? Entonces es bastante bueno poder prepararse durante las vacaciones para abordar de la mejor manera este curso y sacarle el máximo provecho. Bueno, el día de hoy, como la primera clase, la tenemos a cargo del doctor Giovanni Meneses, que es un honor poder tenerlo aquí. Es de los principales doctores del curso de bioestadística, eso le van a ver durante el ciclo. Bueno, él es médico cirujano graduado de nuestra facultad de San Fernando y especialista en medicina interna, también maestro en salud pública y tiene una amplia trayectoria en investigación. Así que le damos pase al doctor Meneses para que el día de hoy nos pueda dar la clase 1 de estadística descriptiva. Muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias. Se me escucha, ¿no es cierto? Sí, Bien, doctor. correcto. Estoy tratando de compartir, pero por alguna razón no me sale la pantalla completa. Déjenme ver. Ventana. A ver. ¿Se ve? ¿Me confirman si se ve? Sí se ve, ¿Se ve, no doctor. es cierto? Bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me disculparán el atuendo, pero como se le dijo, estoy atendiendo a pacientes y bueno, no ha habido tiempo de poder cambiar. Vamos a empezar el día de hoy con este curso de bioestadística e investigación. La verdad que me llama atención el nombre, siempre lo he conocido como curso de estadística, justamente y en ese sentido ya este no sería el primero, sino el 24º, 26º, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo importante es seguir colaborando como ya lo estoy haciendo desde el año 2009. En esta ocasión vamos a tocar dos temas. El primero es una introducción, el que se ve la importancia de la estadística en la salud y investigación biomédica, y luego vamos a entrar en la clase 1, que es el tema de estadística descriptiva 1, recolección, organización y limpieza de datos. Para empezar, las actividades sincrónicas que vamos a tocar. ¿Está corriendo? No veo que esté avanzando las diapositivas. No está Sí, avanzando, ¿no? no avanza, doctor, la diapositiva. Qué raro. Un ratito. A ver. ¿Se ve, no es cierto? Sí, doctor. Sí se ve. Perfecto. Creo que hay un retorno. Un ratito. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, doctor. Ya no hay. Sí, perfecto. Bueno, entonces, empecemos. Las actividades sincrónicas, primero vamos a hablar de la importancia de la estadística en la salud y la investigación biomédica. En segundo lugar, vamos a hablar de los tipos de datos y variables en estudios clínicos, haciendo una especie de glosario de los términos más importantes y estadística, la misma definición de estadística y estadística. Luego vamos a tratar acerca de las variables naturales y la escala de medición, y finalmente vamos a hablar un poco del tema más arduo, pero que es necesario, porque a veces por no darse cuenta de lo necesario que es esto, al final tenemos un ídolo con pies de barro. Y eso es bastante delicado, porque yo entiendo la importancia de la inferencia estadística. La inferencia estadística es el corazón de la estadística. Pero si se quiere hacer estadística con una base de datos mal hecha, datos endebles, la inferencia va a ser, para decirlo de manera amable, muy poco, digamos, apropiada, y probablemente de muy escaso alcance y realmente muy débil, ¿no? Entonces, la necesidad de recalcar en este caso o reivindicar la importancia de la estadística descriptiva es justamente para que no olviden que la estadística inferencial solo puede apoyarse en una base sólida, que es una estadística descriptiva bien hecha, y eso básicamente quiere decir hacer una base de datos adecuada. Por eso vamos a hablar un poco de este tema en profundidad. Bien, algunos conceptos básicos que es necesario que tratemos. Primero, ¿qué es un dato?
El dato es la materia prima de la estadística. Y bien es cierto, como dice Daniel, podría definirse los datos como números en general. También hay datos que no son necesariamente numéricos, puede haber datos que sean alfanuméricos, o sea, que básicamente tengan letras, ¿no? Las famosas variables de cadena, pero también podría haber otro tipo de datos, ¿no? Dependiendo de la información que se esté manejando. Y se utilizan en estadística datos que resultan precisamente de medidas y de conteos, ¿no? Entonces es importante recordar. Y a todo esto, ¿qué es la estadística? La estadística es la disciplina que se ocupa de la recolección, organización, resumen y análisis de datos en la parte descriptiva y de la obtención de inferencias a partir de un volumen de datos cuando se examina solo una parte de esto, que es justamente la estadística inferencial. Estas son las dos principales ramas de la estadística. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahora, ¿cuál es la fuente de los datos? Los datos pueden obtenerse de registros rutinarios, los que tienen las organizaciones del Estado, de encuestas, o bien de datos experimentales, o bien de fuentes externas, datos secundarios que ya están hechos ya. Bien, entonces, ¿a cuándo hablamos de bioestadística? Cuando los datos proceden de las ciencias biológicas o médicas, se utiliza este término bioestadística, por el propio nombre que significa vida, para diferenciar esta aplicación particular de las herramientas y conceptos de la estadística general. Porque el problema justamente, como en algún momento hablaron los grandes padres de la estadística, ¿no? Como Gabriel, por ejemplo, es que estos pues eran en algunos de los casos tenientes de artillería, en otros casos eran agrimensores, y cuando nació la estadística se basó en surcos de terreno, pero el tema está cuando quieres usarlo en seres humanos, ahí la cosa es muy diferente. Entonces, es importante recordar que cuando se habla de bioestadística, se habla de estadística en ciencias biológicas y médicas porque las variables son generalmente o tejidos o, digamos, parámetros biológicos, mediciones, digamos, de líquidos corporales o mediciones antropométricas por los seres humanos en su conjunto. Y se trabaja con variables. ¿Qué es una variable? Vamos a dedicarle más espacio en un momento a esto, cuando hablemos de estadística descriptiva parte 1, pero una variable se puede clasificar si, como se observa, se observa que esta toma diferentes valores en diferentes personas, lugares o cosas. La variable se define como una característica o atributo que puede tomar por lo menos dos valores. Esto lo vamos a mencionar con más detalle más adelante. La población. La población es la colección más grande de entidades de interés en un momento particular que reúne algunos criterios de inclusión y de exclusión. Eso es importante. ¿Eh? Para definir la población necesariamente tiene que haber criterios de inclusión y de exclusión, porque lo contrario no es población, es universo. Tengan bastante cuidado. Se debe diferenciar entre la población y el universo, porque la población, o sea, el universo puede ser, por ejemplo, no sé, todos los médicos que hay, pero una población está mucho más determinada. Los médicos colegiados en el Perú entre los años 1999 y 2024, ¿no? Por lo que, digamos, por lo menos tengan un año de experiencia de ambos sexos. De ese modo, el universo, que es enormemente amplio, se convierte en una población. Y de esta población se puede coger una porción, un fragmento, una sección, una parte de esta población que es la muestra. De eso, por supuesto, hablarán más adelante cuando traten el tema de muestreo. Entonces, creo que puede defenderse de muchas maneras la importancia de la bioestadística o de la estadística en todos los usos que se le pueden y se le han dado y se le siguen dando y se le seguirán dando. Pero me parece particularmente importante recalcar en esta ocasión el COVID. En momentos en que el ser humano estaba enfrentando un serio riesgo contra su propia subsistencia, en momentos en que el ser humano se sentía solo y prácticamente todas las personas a su alrededor, como se ve en esta imagen, eran virtualmente o desconocidos o fantasmas de gente que o podía contagiarlo, podía fallecer, y estamos, entre comillas, entre nosotros mismos más solos que nunca, en momentos en que llegó a haber más de 7 millones de fallecidos a nivel mundial y 209.000 fallecidos en el Perú, y cerca de 576 médicos fallecidos en el Perú, es cuando la bioestadística sacó su luz. Y cuando pudo servir la base de elementos de juicio para poder tomar decisiones en el aspecto epidemiológico y poder orientar decisiones que contribuyeron a tomar las medidas más adecuadas para poder
combatir la pandemia, ¿no? Por ejemplo, se pudo ver claramente, este es un estudio hecho por el doctor Javier Silva, el doctor Javier Vargas, donde se vio una tasa de exceso de mortalidad por 100.000 personas. Momentos en que hubo gente que pensaba que el COVID fue como el H1N1 el 2009, una simple gripecita, como se le llamó a alguien. En realidad no era tal gripecita, porque cuando se comparó, la gente que iba muriendo a lo largo de todo el tiempo que pasó en la primera ola, segunda ola, tercera, ya poco a poco fue bajando con las sucesivas olas, se vio que había un gradiente entre la gente que se moría antes, en los mismos meses de la pandemia, y la gente que se moría durante la pandemia, y que no se podía explicar de otra manera. Entonces había una tasa de exceso de mortalidad. ¿Y quién pudo demostrar esto? La bioestadística. Un tema importante también la evolución de la hospitalización por COVID en población general por médicos. Cómo se vio de que básicamente en los primeros meses de la pandemia, cuando no había vacunas, no había mayor diferencia entre médicos y no médicos. Pero más adelante, cuando se empezó a sacar la vacuna, la famosa vacuna Sinopharm china, de la que tanto hubo problemas con el famoso vacunagate y todo lo demás, se vio que existía una gradiente. ¿Por qué? Porque justamente se tomó de una manera, creo yo, acertada, poder empezar la vacunación con los médicos, que eran quienes atendían a los pacientes que estaban más expuestos. Y se vio que hubo una gradiente a partir de esta fecha que se iniciaron pues las dos, la primera dosis, la segunda dosis, y empezó ya la protección de la vacuna, gradiente entre la población, entre la mortalidad de la población general y la población de los médicos. Y esto que indicaba justamente el potencial efecto protector de la vacuna. Y esto demostró, por lo tanto, que la vacuna, que tanto en algún momento un congresista desafortunado, que bueno, en algún momento también fue mi jefe en Instituto Nacional de Salud, dijo que esto era agüita destilada, se vio que esta, entre comillas, agüita destilada realmente servía y salvó vidas. Y obviamente ya más adelante, cuando se vio de que no solamente hubo esta diferencia, sino conforme pasaron las semanas, pues hubo una tendencia, ¿no? En la disminución de la mortalidad conforme los médicos se fueron vacunando. Y esto obviamente hubo una tendencia en un momento que ya cuando la vacuna se masificó y ya todo el mundo pudo acceder a la vacuna, ya esta tendencia se revirtió. Pero en los primeros momentos en que solo los médicos se vacunaban, la disminución de la mortalidad entre los médicos y la población general fue abismal, ¿no? Y esto lo demostró la estadística. Perfecto. No sé si hay preguntas a esta parte. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, doctor, sí se escucha. ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha ¿Sí? perfectamente, no se preocupe. ¿Sí se escucha? Bueno, yo no los escucho a ustedes. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, vamos a la otra parte. Las variables. Ya hablamos de, entonces, esta fue una introducción, una motivación que de alguna manera, creo yo, contribuye a ver la importancia y la estadística. Dios no quiera que existan, pues, nuevas pandemias, pero como alguna vez menciona el famoso biólogo Dubois, en su famoso libro El espejo de la salud, bueno, citando de memoria, ¿no? Si bien podría esperarse o buscarse que el hombre vivía sin dolor, eso nunca pasará de ser un sueño vano. El hombre va a enfrentar, y el ser humano en general, va a enfrentar toda una serie de peligros y riesgos que enfrentarán progresivamente, pero seguirá avanzando, porque luchar contra adversidades es la ley del espíritu humano. Bien, entrando ya a la parte de estadística descriptiva, la parte 1, mañana continuarán con el doctor Ortega la parte 2, vamos a hablar de las variables. ¿Qué son las variables? Como su propio nombre, variable viene de variar, de algo que varía, de algo que cambia. Y es que eso es necesariamente así. La esencia del concepto de variable es que algo cambia o varía. Si no variara, no sería una variable, sería una constante. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el concepto de la variable? En estadística se acostumbra definirla como un símbolo, una cualidad que puede tomar un valor cualquiera dentro de un conjunto determinado de ellos, llamado dominio de la variable o dominio de la variación. ¿Qué es el dominio de la variable? El conjunto de valores que puede asumir y adoptar una característica medida observada, lo que quiere decir
el conjunto de valores posibles de esta variable, todo este tema. Si el dominio de la supuesta variable es un valor fijo, nunca varía en cualquier circunstancia. O sea, si no varía la variable, ya no es una variable, es una constante. Eso es muy importante, ¿no? Ahora, es importante que también recuerden de que la característica de variable o el estatuto de variable no es constante ni es eterno. Por ejemplo, digamos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si dijera, a ver, tenemos un conjunto de personas que están haciéndose control prenatal, gestantes, ¿ya? Entonces, ¿el número de controles prenatales será una variable? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entienden el concepto de control prenatal, ¿no? Es decir, digamos, el número de ocasiones en que la gestante va a que le evalúen, le midan cómo está la altura uterina, le tomen la presión, vean más o menos cómo está su hemoglobina, si tiene infección urinaria, cómo está llevando el parto, que le escuchen los latidos cardíacos del feto, ¿no? Cada una de estas, pues evidentemente pueden ser variables, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? La altura uterina. El mismo hecho del número de control prenatal, si es el primer control prenatal, segundo control prenatal, tercer control prenatal, cuarto control prenatal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, el sexo. ¿El sexo es una variable? Bueno, en general el sexo es una variable, pero en este contexto, ¿el sexo sería una variable? ¿Qué opinan? Obviamente que no, porque estamos hablando de gestantes. Si son gestantes, todas son mujeres, salvo que en algún momento se cumpla lo que se dice en la película Junior, que un hombre quede embarazado, que eso probablemente nunca se dé. El sexo en este contexto no va a ser una variable, es una constante. Entonces no debería ser considerado como variable, y así sucesivamente, ¿no? La naturaleza de la variable es que varíe. Si este dato, esta magnitud, esta característica no varía, en esta investigación en particular, no es una variable. Tengan cuidado, ¿eh? O sea, cada variable pudiera ser variable o pudiera ser constante dependiendo del contexto particular de la investigación que se está realizando, ¿no? Igualmente, si hacen un estudio de cáncer de próstata, se supone que es en varones, el sexo tampoco es una variable, porque las mujeres no tienen próstata. Así de simple, ¿no? Y así podríamos hacer varios otros ejemplos, ¿no? Entonces, las variables pueden ser clasificadas de varias maneras. Una de ellas puede ser según su función o relación causa-efecto, que pueden ser independiente, dependiente o interviniente. Ahora, importante, por favor. Si bien es cierto, yo entiendo que les puede gustar esta idea, en general, esto solamente se aplica cuando hablamos de modelos de tipo experimental, ¿correcto? O por lo menos un modelo de tipo analítico, digamos, no experimental, ¿no? Por ejemplo, en casos de controles o cohortes donde podría, mediante los criterios epidemiológicos de Rodman, de los que en algún momento hablarán cuando yo en epidemiología, se puede buscar una relación causa-efecto, pero de verdad. En la mayoría de estudios, por lo que se hacen por lo menos en salud pública, no es posible determinar una relación biológica tan estrecha, en la que se puedan estimar, por ejemplo, gradientes dosis-respuesta, causalidad, temporalidad, y todos los criterios, ya se ha dicho, de Rodman, o los criterios de Bradford-Hill, que también se mencionan así, ¿no? Que los van a llevar para definir causalidad en epidemiología seguramente en quinto año, ¿no? Los que son de acá de San Marcos. Entonces, en ese contexto se habla de una variable independiente, que es la que asume el rol de causa, una variable dependiente, la que asume el rol de efecto. Por ejemplo, ¿no? Digamos, hace algún tiempo, pues, asesoré una tesis en la que hablaba del número de accidentes que había en mototaxis cerca aquí al hospital donde trabajo. Entonces, obviamente, si uno tiene un accidente en mototaxi, que es la causa, va a haber un efecto, que en este caso es el traumatismo que tiene la persona, que puede ser un traumatismo craneoencefálico, un traumatismo vertebromedular, una policontusión, etcétera.
pero esto generalmente no es tan claro, ¿ya? En la mayoría de casos no pueden estimar ni tampoco pretender que hay una relación tan clara de causa-efecto. Y en la mayoría de los casos hay relaciones entre las variables que se llaman intervinientes. Eso vamos a hablar más adelante. Ahora, lo más importante es determinar la naturaleza de la variable, porque una cosa es la naturaleza de la variable y otra cosa muy diferente es la medición de la variable. En el caso de la naturaleza de la variable, hablamos de variables cualitativas, que pueden ser dicotómicas o politómicas, y que se pueden medir en una escala de tipo nominal o ordinal, y escalas cuantitativas que pueden ser, pero variables cualitativas, que pueden ser discretas cuando no aceptan un valor, digamos, decimal, y continuas cuando sí aceptan un valor decimal, ¿correcto? Y eso es importante porque esto estamos hablando de la naturaleza de la variable, muy diferente de escala de medición, por favor, ¿ya? La naturaleza de variable es una cosa y la escala de medición es otra cosa totalmente distinta. Ya es la segunda vez que lo digo. ¿Y eso por qué? Porque si yo dijera, a ver, la edad en años cumplidos es una variable discreta o continua, ¿qué dicen? ¿Se me oye? ¿Se me escucha? No. Sí, Hay doctor. silencio absoluto. Sí, doctor. ¿Sí? Discreta o continua. La edad siempre es continua, siempre, por naturaleza. Otra cosa muy diferente es el modo particular en que ustedes hagan la medición. Eso es otra cosa diferente, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué? Porque la edad yo la puedo expresar realmente como quiera, la puedo expresar en meses, en años, en días, en minutos o segundos. Y entonces va a haber, o en nanosegundos, así sucesivamente, va a haber subdivisiones cada vez más complejas donde por la densidad de los números reales, entre dos números reales siempre hay un número real, por más pequeños que sean. Esto es infinito, porque esto lo permite. Pero hay variables que de verdad no permiten decimales, por naturaleza. Por ejemplo, los latidos cardíacos. Cuando yo hablo de medio latido o un cuarto de latido, básicamente estoy haciendo una licencia poética, pero los latidos no pueden partirse. ¿De acuerdo? Entonces, los latidos, la frecuencia cardíaca es por naturaleza discreta. ¿Correcto? Entonces, ya dijimos que pueden ser discretas o continuas. Entonces, a ver. No está avanzando. Un ratito. Entonces, según la relación causa-efecto, como ya se ha dicho, pueden ser las independientes que asumen el rol de causa y esto introduce o manipula el investigador, es que le cambia los valores de esta variable como mejor le parece en función a los objetivos de la investigación. Dependiente que asume el rol de efecto, que se observan y se miden los cambios producidos, y esto, como se entenderá, básicamente son estudios experimentales. En estudios de tipo salud pública es absurdo decir que haya esta relación. En la mayoría de casos lo que se dan son variables intervinientes en las que se puede mediar la relación entre variables e incluir en los resultados. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora, recuerden que esto se puede explicar muy claramente en el caso de, ya lo repito, de las variables biológicas, ¿ya? Cuando yo quiero ver, por ejemplo, no sé, la dosis de tropicamida que yo instalo por, digamos, el número de gotas en el ojo y la dilatación pupilar. Meto más gotas de tropicamida en el ojo, veo más dilatación pupilar. O la dosis de, digamos, atropina, que yo puedo, digamos, inyectar a un paciente que tiene intoxicación por carbamatos, órganos fosforados, y la dilatación pupilar, ¿no? Y ahí debe haber una dosis respuesta, porque esto es una cuestión bioquímica, una cuestión fisiológica. Pero salvo ese tipo de modelos experimentales, la relación de causa y efecto, variable independiente y dependiente no es tan clara, por si acaso. ¿Eh? Muchas veces he visto que la gente tiende a forzar esto, no es así. Cuando se habla de variable independiente o variable dependiente, hablamos de
por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Los hábitos de estudio influyen el rendimiento académico de los estudiantes. La variable independiente sería la variable X, variable independiente, hábitos de estudio, y variable Y, variable dependiente, rendimiento académico de los estudiantes. Esto podría ser así de bonito, pero no necesariamente es así, ¿ah? ¿Por qué? Porque entenderán que también puede ser al revés. El rendimiento académico de los estudiantes puede cambiar los hábitos de estudio. ¿Y por qué? Porque obviamente cualquier persona hace ajustes tácticos. Cuando, por ejemplo, tú estás estudiando de un modo y te va bien, obviamente se supone que mantienes tu hábito. Pero si te va mal, entonces obviamente vas a tener que hacer ajustes tácticos y probablemente esa nota, ese rendimiento académico va a hacer que tú modifiques tus hábitos de estudio. Porque si te va mal con estos hábitos de estudio, obviamente necesitas cambiar los hábitos de estudio. Entonces aquí la variable dependiente pasa a ser independiente y viceversa, ¿no? Y obviamente hay pues variables intervinientes que están influyendo, ¿no? Entonces en el modelo clásico, hábitos de estudio, variable independiente, rendimiento académico, variable dependiente, pero hay varios otros niveles, como el nivel nutricional, la hemoglobina, el nivel de concentración, que pueden estar mediando ahí, que son las variables intervinientes, ¿de acuerdo? Y como ya me he dicho, en realidad esto es un modelo causal de una manera un poquito forzada, porque finalmente también puede ser a la inversa dependiendo del modelo que se estudie, ¿no? Bueno, yo generalmente siempre hago un ejemplo en este sentido de que, por ejemplo, no con hábitos de rendimiento académico, sino, por ejemplo, nivel de hemoglobina y nivel académico. Uno podría pensar que el nivel de hemoglobina es la variable independiente y el rendimiento académico es la independiente, pero depende, pues, ¿no? Imagínense que un niño le va tan mal que los padres deciden pues castigar y no darle comer, entonces obviamente el rendimiento académico va a ser que la hemoglobina baje. Entonces pasaría a ser al revés, ¿no? Obviamente es muy forzada la situación, pero para que entiendan que en ciencias biológicas o fisiología o experimentales, modelos experimentales, ahí sí pueden decir ustedes X, variable independiente, Y, variable dependiente, y que la relación es unidireccional. Pero en la mayoría de las ciencias sociales, en la salud pública, antropología, o ciencias humanas o de salud, la relación no siempre es unidireccional, generalmente es bidireccional. O hay otras variables intervinientes que se llaman también confusoras, pero que en realidad modulan la relación entre estas variables, ¿correcto? ¿Dudas o preguntas? ¿Hasta acá? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Bien. Entonces, seguimos. Entonces, cuando hablamos de tipos de variables según su naturaleza, puede haber variables cualitativas que prestan una cualidad, característica o atributo, cuyo dominio de variación se puede clasificar o ordenar y no asumen valores numéricos. Pero si solo se pueden clasificar, o sea, hacer un conteo, son cualitativas nominales, o sea, en una escala nominal. Y si además se pueden ordenar, se llaman cualitativas en una escala ordinal, o sea, también se llaman cualitativas ordinales. Por ejemplo, la cualitativa nominal, el sexo, el estado civil, el grupo sanguíneo, el lugar de residencia, el método anticonceptivo. Cualitativo ordinal, el estado nutricional, la fisiología militar, riesgo obstétrico, etc., ¿no? Las variables cuantitativas son variables que se expresan numéricamente y cuyo dominio de variación, además de ser susceptible de clasificación y ordenación, se pueden cuantificar. Por ejemplo, el número de hijos, el número de camas, la paridad, el peso, la talla, la temperatura corporal, el nivel de glucosa, colesterol. ¿De acuerdo? Bien, entonces, otra vez, las variables cualitativas pueden estar en escala nominal y pueden ser dicotómicas o politómicas. Las variables cualitativas, por ejemplo, en escala nominal o nominales, lavado de manos, que es dicotómica, sí, no, obviamente dicotómica. Médicos según servicios, UCI, medicina, cirugía central y selección, ¿qué será? Dicotómico o politómica. Politómica. Medidas de aislamiento como lavado de manos, uso de guantes, uso de mascarilla, politómica. Calificación laboral, sí o no, dicotómica. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro? Bien. Entonces, las variables cuantitativas, también llamadas numéricas, pueden ser discretas, que no admiten valores intermedios, o sea, decimales, o continuas, que sí admiten valores intermedios de la unidad de medida, o sea, decimales. Por ejemplo, número de eventos adversos, 3, 5, 2, obviamente uno puede decir, hubo 3,1416 eventos adversos. No, pues, eso no es posible. O hay 3 o hay 4. No hay 3,5, ¿no? No hay 3,75.
Entonces, eso es discreto. El peso de 50 pacientes. Los pacientes pueden tener no solamente kilos, pueden tener gramos. Entonces, allí necesariamente eso es continuo porque obviamente admite decimales. El número de camas por esterilización, 15 camas, 20 camas, 32 camas, no va a haber 384,7 camas. No, porque una se rompió, pero solo está funcionando el 70%, así que le pongo 0,7. Eso es absurdo. No se trabaja de ese modo. Entonces, el número de camas siempre es discreto. El perímetro cefálico de recién nacidos obviamente son centímetros, pero dependiendo de cuán preciso sea mi centímetro, eventualmente puedo ser continuo. Porque la naturaleza de la variable es que puedo coger valores numéricos intermedios, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor mi centímetro no tiene para ver milímetros, pero eso es un tema de la medición, no tiene que ver con la naturaleza de la variable, ¿de acuerdo? Entonces, para ver otra vez, agentes causantes de quemaduras, físicas o químicas, ¿qué es? ¿Qué tipo de variables? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Valores de glucosa en sangre, 86,0, 74,5, 77,5, ¿qué es? Es cuantitativa continua. Servicio hospitalario, medicina, pediatría, neurología, ¿qué es? ¿Qué es? Cualitativa, ¿de qué tipo? Politómica. Tipo de parto, eutóxico, o sea que ha nacido bien, o distóxico, que ha nacido con algún problema, ¿no? Que ha necesitado a lo mejor instrumentación o cesárea. ¿Qué es? En este caso, cualitativa dicotómica. Luego, el número de centros de salud por distrito, 10, 12, 5, 8. Ahí ya puede haber algún decimal, no, pues. Porque hay 10, hay 11 o hay 12. No hay 11,4, no hay 18,2. Eso es necesariamente cualitativa, no, cualitativa no, cuantitativa, tiene que estar atentos. Cuantitativa, ¿de qué tipo? Discreta. ¿Correcto? La temperatura en grados centígrados, como se ve, ya hay decimales, entonces es cuantitativa continua. Tu nivel de pobreza, alto, medio, bajo, cualitativa, en una escala ordinal. Presión arterial, milímetro de mercurio, 90, 100, 110, 120, 130. Es importante que vean esto. Para empezar, es una variable cuantitativa, pero discreta o continua. ¿Qué opinan? Es continua. Una cosa es que ustedes no vean decimales allí, y otra cosa es que no pueda haber decimales. Claro que puede haber decimales. Si uno le mete una línea arterial a un paciente, ahí puede registrar el valor de la presión arterial, incluso hasta con decimales. Otra cosa es que nuestro tensiómetro, a lo mejor que pues hemos comprado en Emancipación, con todo respeto, yo también lo he hecho en su momento, solamente me pueden encontrar valores enteros. Pero el hecho que mi aparato, mi instrumento, solamente puede determinar valores enteros, no quiere decir que son los únicos valores posibles. En el dominio de la variable puede haber tranquilamente valores decimales o intermedios. Ahora, cuando yo digo acá, presión arterial sobre el promedio bajo el promedio, ¿cómo sería? Para este caso, esta medición sigue siendo cuantitativa continua, por si acaso, porque es la naturaleza de la variable, no se olviden. Otra cosa muy diferente es que aquí yo una variable la puedo ver como yo la acomodo para que pueda ser medida de otra manera. En este caso pareciera que fuera una cualitativa ordinal, pero eso no es que su naturaleza cambie. Lo que está cambiando es la medición de la variable. Mucho cuidado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, entonces ya hablamos de la naturaleza de la variable. Ahora vamos a hablar de la medición de las variables. La medición de las variables, ¿qué es la medición? Es asignar, medir. ¿Qué es medir? Asignar números o símbolos, objetos, sucesos de acuerdo a reglas determinadas según Stanley y Stevens, ¿no? El Handbook of Experimental Psychology ya tiene bastantes años, ¿no? Ese libro, pero es muy bueno. Ahora, según Carmines y Seller, ya de un libro también antiguito, es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Y este proceso se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar y frecuentemente cuantificar los datos disponibles. El instrumento de medición o recolección de datos juega un papel central y sin él no hay observaciones clasificadas.
Entonces, ¿qué es la medición de la variable? Consiste en reglas para asignar números o símbolos a los objetos, tales como personas, animales o cosas, de tal manera que nos brindan clasificarlas, ordenarlas y cuantificarlas, y estas reglas o criterios preestablecidos para ordenar o clasificar una variable son las escalas de medición. ¿Correcto? Ejemplo, en la variable sexo, pongamos que aquí ya estamos entrando un poco a lo que se llama la codificación, de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? El investigador determinará previamente lo que es el sexo y, por ejemplo, a los hombres le pondrá 1 y a las mujeres el número 2. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las mujeres son el doble de los hombres? No, es solo una convención numérica. El número aquí no significa nada en particular, no tiene nada que ver con la naturaleza de la variable. Así como yo le hubiera podido poner a los hombres 1 y a las mujeres 2, les hubiera podido hacer al inverso y poner a las mujeres 1 y al hombre 2. O hubiera puesto al hombre 0 y las mujeres 1. O al hombre 1.000.000 y a la mujer 50.000 millones. Da lo mismo. El número acá no significa más que un carácter que diferencia dos categorías diferentes, distintas. No significa nada en particular este número. Solo que estamos usando para hacer un conteo, para hacer una diferenciación. O por ejemplo, nivel socioeconómico. Aquellos que proceden del nivel socioeconómico alto, el número 3, nivel medio 2 y el bajo 1. ¿Eso qué quiere decir? Que los que tienen nivel alto es el triple que los que tienen el nivel bajo, que los que tienen nivel medio es el doble nivel bajo. No, es un tema totalmente diferente. Estos números solamente están siendo usados como números solo para fines de comparación. Así como yo he puesto 3, 2, 1, hubiera podido poner 5.000, 2.000, 5 y daba lo mismo. Porque aquí no hay ninguna relación entre estos valores, entre el módulo del valor y digamos, la diferencia entre estos. Solo se puede decir que uno es más que el otro, ¿correcto? O en el otro, en el caso del peso. Por ejemplo, se consignará el valor que figura en la pantalla, por ejemplo, 62,5 gramos. Y entonces, son tres situaciones distintas, y hasta puede haber más. Por eso mismo, en las variables sexo a nivel socioeconómico, los números asignados son códigos, códigos. Eso quiere decir que no significa magnitud de la variable, lo que estoy diciendo hace un rato explicando. Pero en la variable peso, el valor numérico sí significa magnitud del peso. Si implica 62,5 gramos, eso sí significa algo. Si en lugar de poner 62,5 pongo 62 o pongo 63 o pongo 65, ya la información es totalmente diferente, cambia totalmente la interpretación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, las escalas de medición, la palabra escala viene de escalera, quiere decir, si dan cuenta, esto parecen como peldaños, y tiene mucha razón. Son 4, nominal, ordinal, intervalo y razón, según Stevens, del 58, y esto ya tiene, fíjense, casi 70 años esta clasificación, y según el nivel de complejidad va yendo como una escalera, y sigue siendo tan válido. Vamos a hablar de cada una de ellas en detalle. Nominal. ¿Qué significa nominal? Nominal viene de nombre. Un nombre, ¿qué significa? Es una palabra que representa digamos, una manera de diferenciar dos cosas o dos personas. Por ejemplo, yo me llamo Giovanni. Alguien se puede llamar Pedro. Alguien se puede llamar Humberto. Alguien se puede llamar Ana. Alguien se puede llamar Cecilia. ¿Eso quiere decir que yo, porque soy Giovanni, soy más que Pedro, o soy menos que Humberto, o que Ana es más que Cecilia? No. Son solo maneras de diferenciar, que no implican ningún tipo de jerarquía, ni ninguna, digamos, ninguna predominancia de uno sobre otro valor, ¿correcto? Entonces, ya dijimos, todas las unidades estadísticas equivalentes respecto a la propiedad o atributo en estudio, les corresponde un número real, bueno, que funciona solo como etiqueta, un código, o sea, para decir este es diferente de este, que no significa magnitud, solo clasifico, ¿ya? Eso es nominal, ¿de acuerdo? Según Belis Capuñay, ¿no? Por ejemplo,
lo que ya dijimos, masculino 1, femenino 2. Eso solo indica que el femenino es diferente al masculino. ¿Indica que el femenino es el doble del masculino? No. ¿Indica que el masculino es la mitad del femenino? No. Como ya dijimos, así como hubiéramos puesto 1 y 2, hubiéramos podido poner 2 y 1, 1 y 0, 0 y 1, 1.000 millones y 50.000 millones. Y eso, lo único que importaba era que eran dos cantidades diferentes que servían más para codificar, para diferenciar que estas dos categorías de la variable son distintas. Y no se olviden que las categorías tienen que ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. No puede haber ningún caso que sobre, ni tampoco puede haber la posibilidad de que una persona o un individuo o alguno de los elementos que se clasifican puede estar en dos clasificaciones diferentes, en dos categorías diferentes. Eso significa que sea exhaustivo y mutuamente excluyente. ¿No? Si la categoría no es exhaustiva y mutuamente excluyente, simplemente está mal diseñada, ¿correcto? Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. O por ejemplo, tipo de paciente, hospitalizado 3, ambulatorio 2, atención domiciliaria 1. Esto implica que el hospitalizado está el triple de mal que el de atención domiciliaria, o que el ambulatorio está el doble de mal que la atención domiciliaria. No, el número aquí no significa nada más que uno es más que el otro, nada más. Aquí ya no se trata, perdón, que uno no es más que el otro, sino que uno es diferente que el otro. ¿Ya? En este caso solo implica que uno es diferente que el otro, nada más. No es necesariamente que haya una jerarquía, ¿ya? Solo implica que son diferentes. Bien. Esa es la escala nominal. En la escala nominal, ¿qué se puede hacer? Básicamente contar. Es decir, hay tantos masculinos, hay tantos femeninos, hay tantos hospitalizados, hay tantos ambulatorios, hay tantos que tienen atención domiciliaria. ¿Qué pasa cuando vemos variables como nivel socioeconómico? Aquí hablamos de 3 categorías, alto, medio y bajo. Y aquí vemos 3, 2, 1. Y aquí es la cosa diferente. A diferencia de hospitalizado, ambulatorio, atención domiciliaria, aquí sí hay una relación de jerarquía. Aquí sí, el que tiene alto es más que el que tiene medio, y el que tiene medio es más que el que tiene bajo, ¿ya? Entonces, ahí es más. ¿Cuánto es más? Eso es difícil determinarlo. Dice, no, pero ¿cómo hacer difícil, doctor Meneses? Si aquí se ve que el bajo es 1, el medio es 2 y el alto es 3. O sea que el alto es el triple que el bajo y el medio es el doble que el bajo. No, no es así. Estos números lo único que me están indicando es que uno es más que el otro. Pero esto de que uno sea el triple que el otro es totalmente arbitrario. ¿Ya? Porque podía haber escogido otros números. Y lo único que importaba era que uno era más que el otro. Podría haber puesto 0, podría haber puesto 5, podría haber puesto 10, podría haber puesto -1, 0 y +1, en fin. Lo único que importaba es que una categoría era mayor que la otra. Lo mismo en estado de salud, muy saludable 5, medianamente 4, saludable 3, poco saludable 2 o no saludable 1. Eso indica que está muy saludable, está 5 veces mejor que el no saludable, que está muy saludable está 5 veces mejor que el no saludable, que está medianamente saludable está el doble de mejor que el poco saludable. No. Estos números solamente implican que hay una jerarquía, y esta es la famosa escala ordinal. La escala ordinal es cuando el orden de los números asignados a las unidades estadísticas reflejan diferentes grados de la propiedad o atributo del estudio. Entonces aquí no solamente se puede clasificar o contar, sino se clasifica y se ordena. Para que una variable tenga escalas ordinales, por lo menos 3 categorías, 3 valores posibles. No hay una escala ordinal con 2 categorías. Si hablamos de 2 categorías, eso es nominal. No, pero ¿cómo bueno no va a ser mejor que malo? No es mejor, es diferente, son opuestos. Otra cosa es que digas bueno, regular y malo. Aquí sí puedes hacer una diferencia entre estos 3. Y ahí sí podría decir que es ordinal. Pero para decir que es ordinal, por lo menos tiene que haber 3 categorías, ¿ya? Con 2 no es una escala ordinal, es una escala nominal. Por ejemplo, aquí. Intervalos. ¿Qué pasa? En la escala intervalar, que son escalas cuantitativas, ya como la de razón, en esta escala de intervalar o interválica, los valores asignados a las unidades estadísticas no solo permiten ordenarlas, sino además estos indican diferencias iguales en las cuantías de las propiedades a medir. O sea, acá se puede no solamente contar y ordenar y clasificar, se puede también sumar o restar.
Ahora, es importante recordar que el inicio de esta, el 0, es arbitrario, es convencional. Esto es muy importante. El 0 de la escala no indica ausencia de la magnitud del objeto medido. Eso es muy importante. Cuantifica y solo establece relación de diferencia. Uno es más que el otro. ¿Ya? O sea, se puede restar, se puede sumar, y se puede clasificar y se puede ordenar, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? A ver, veamos. Aquí. Imaginemos que tenemos una regla que va del 10 al 20 y no tiene el 0. Entonces, ¿qué pasa? Este 10 al 20, el 10 sería como que fuera un 0, empezaría en el 10. Pero este 10 no indica que no haya nada abajo de esto, porque abajo del 10 está el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. ¿No? Aquí esta regla artificialmente hemos dicho que empieza en 10, pero no quiere decir que 10 sea nada, porque hay por debajo de esto. Bueno, el caso más conocido es justamente los grados centígrados. Los grados centígrados, como ya seguramente saben, fueron creados por un físico sueco que se llamaba Anders Celsius, que vivió entre 1701 y 1744, tomando como referencia el punto de congelación del agua, 0 grados, y el punto de ebullición de la misma, 100 grados a presión atmosférica normal. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que tengan cuidado porque es totalmente arbitrario. O sea, ¿por qué? Porque en lugar de haber tomado el agua, podía haber tomado el alcohol, como hizo Rankine, que hizo otra escala. Y entonces, aquí puso, por ejemplo, el punto de visión del agua a 0 grados. Pero, por ejemplo, Gabriel Fahrenheit, que era otro físico, hizo otra escala, donde empezaba más abajo, y cuando el agua se congelaba ya estaba en 32. Pero esa escala, en lugar de dividirlo en 100 partes, lo dividió en 180. De tal manera que el agua, en lugar de hervir a 100 grados, como en la escala centígrada, en la escala Fahrenheit hervía a 212 grados. ¿Y esto qué quiere decir? Que el 0 de la escala, digamos, centígrado es absoluto. No, pues no es absoluto. ¿Por qué? Porque si fuera absoluto no habría temperaturas de menos 5, menos 4, menos 10, menos 20, menos 30 grados centígrados, menos 200 grados centígrados, menos 250 grados centígrados. Esas temperaturas, bueno, no las ve uno tan seguido, pero son teóricamente posibles. Obviamente en el espacio sideral, pero son teóricamente posibles. Entonces este 0 realmente es un 0 arbitrario, ¿no? O como la altitud, ¿no? Cuando yo digo 0 grados bajo el nivel del mar, hay 0 grados bajo el nivel del mar y hay pues altitud, ¿no? 20, 30, 40, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 grados sobre el nivel del mar, pero también hay grados bajo el nivel del mar, o sea, metros bajo el nivel del mar. Entonces, el 0 no es que no haya nada, hay cosas debajo. Entonces, es también una escala de intervalo. Otro ejemplo, los exámenes, ¿no? Ya ustedes deben saber esto, pero si ustedes saquen 0, ¿quiere decir que no saben nada? No. Probablemente saben, pero no saben lo que les han preguntado. El que saca 20 lo sabe todo, no. Probablemente sabe lo que le han preguntado. Y seguramente debe saber otras cosas también, pero lo que le ha preguntado sí supo contestar todo correctamente. Pero así son la mayoría de test o exámenes, son escalas de intervalo, porque 0 no significa que no sabe nada. Porque obviamente las personas siempre saben algo, ¿no? De cualquier tema, pues siquiera por cultura general. Pero es imposible que el 0 implique nada. O sea, uno tendría que estar en la cabeza de alguien para saber que no sabe nada de algo, y eso todavía no es posible. Entonces, debido al inconveniente creado por la existencia de temperaturas negativas por debajo del punto de congelación del agua, los científicos introdujeron la escala Kelvin absoluta, que no es sino una modificación centígrada, donde se crea un famoso 0 absoluto, que es de menos 273,15 grados centígrados, que es el famoso 0 grados Kelvin, donde debajo de eso sí definitivamente no hay nada. Debajo de ese 233, menos 273,15 grados centígrados, que es el 0 grados Kelvin, ahí sí no hay nada. No hay y es por eso esa escala ya no es de intervalos, sino es de razón. ¿Por qué? Porque aquí sí el 0 indica ausencia de magnitud. ¿De acuerdo? Debajo de 0 no hay nada.
Y eso es lo que pasa en la escala de razón, como se ve, por ejemplo, aquí en edad, por ejemplo, ¿no? En años, ¿no? Y obviamente ahí sí, pues, 0 en 0. Y esta edad, obviamente, es una variable, como ya dijimos, con diativa continua, porque entre dos variables, entre dos valores hay infinitos valores, pero 0 es 0. O sea, debajo de 0 no hay nada, ¿correcto? Entonces, cuando los valores asignados a las líneas estadísticas no permiten que estas puedan ser ordenadas, sino además las diferencias entre ellas indican diferencias reales en la cuantía de la probabilidad de medir. O sea, aquí se puede dividir y se puede multiplicar. ¿Y eso por qué? Por el teorema de Tales, pues, que seguramente se acuerdan de geometría, ¿no? Donde se pueden hacer proporciones, ¿no? Es como si yo dijera, a ver, por ejemplo, ¿no? Un día estábamos a 20 grados, otro día estábamos a 40 grados. ¿La temperatura se duplicó, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Se duplicó o no se duplicó la temperatura? ¿Qué opinan? ¿Se duplicó o no se duplicó? Bueno, depende de lo que nos refiramos. Si hablamos de grados Kelvin, sí podríamos decir que la temperatura se duplicó. ¿Por qué? Porque 20 grados Kelvin implica que hay un 0 grados Kelvin y debajo de eso no hay nada. Entonces ahí sí podemos dividir. Pero, ¿por qué? Porque este 0 es absoluto, debajo de esto no hay nada. Entonces, si debajo de esto no hay nada, entonces 20 será hasta acá, 40 será, 20 será hasta acá, 40 será hasta el doble, ¿no? ¿Correcto? Pero si es grados centígrados, no. ¿Por qué? Porque ese 20 grados centígrados en realidad no es 20 grados centígrados, es 293,15 grados centígrados. Y 40 grados centígrados no será 40 grados centígrados, es 313,15 grados centígrados. Entonces la diferencia entre los dos es casi nula, pues solo es 1,068 veces más. Es casi igual, o sea, casi no hay diferencia, no puedes decir que se duplicó cuando hablamos de grados centígrados. ¿Por qué? Porque al no haber un cero real, entonces pues esta relación es muy arbitraria, ¿correcto? En cambio, en la escala de razón sí hay un cero real. Tú puedes decir 40 grados centígrados es el doble que 20 grados centígrados, no, porque es de intervalo. Tú puedes decir 40 grados Kelvin es el doble de 20 grados Kelvin, sí, porque ese cero implica que no hay nada debajo. Y ahí sí puedo dividir, ¿correcto? O puedo multiplicar. A ver, vamos a ver unos ejemplos. Escala nominal, 1 masculino, 2 femenino. Escala ordinal, aquí 1 muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto, 5 muy alto. Escala intervalo, ya dijimos el clásico ejemplo de los centígrados, 36, 36,5, 37, 37,5, 38, 38,5, 39, 39,5, 40. Si yo digo que subió de 36 a 39, subió 3 grados, pero nada más. No puedo decir que, no puedo dividir para decir cuál es la diferencia, no. O luego digo de razón, 36, 36,1, 36,2, 37 kilos. ¿Puedo decir que subió 1 kilo? Sí. Y puedo decir que subió 1 sobre 36avo también, ¿no? También puedo decir eso. Entonces, hasta ahí el tema de variables. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? ¿Se me escucha bien a propósito? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a entrar a la segunda parte, que ya viene a ser, bueno, la tercera parte sería, ¿no? La recolección, organización y limpieza de datos. Cuando uno hace un instrumento de investigación, hay que recolectar datos de las áreas pertinentes, en cuyo caso, primero hay que seleccionar y validar un instrumento. Por cuestiones de tiempo y porque eso requeriría un curso de 1 mes y medio más, no voy a hablar prácticamente nada de validación. Yo en anteriores oportunidades de conocer científica hemos hecho pues varias versiones de la validación de instrumentos y realmente pues eso requeriría 1 mes y medio más, ¿no? No vamos a hablar casi nada de esto, pero deben saber que un instrumento debe ser validado. ¿Para qué? Para que mida lo que quiere medir y para saber que están midiendo algo de verdad, no otra cosa. Porque si el instrumento no está validado, a lo mejor pues ustedes pueden tener, ¿qué les digo, no? Un termómetro que en realidad no mida la temperatura, sino mida, por ejemplo, la presión.
o un celular que sea una brújula, pero no sirva para llamar, o sea, no sirve para lo que fue hecho. Entonces, la validación es el procedimiento mediante el cual el instrumento realmente mide lo que debe medir, ¿no? Esto obviamente es mucho más largo, pero no voy a explayarme en esto, ¿ya? Luego viene la segunda parte, que es aplicar el instrumento y ver el tema de la codificación de datos. ¿Y para qué? Para después hacer una base de datos. Para elaborar y aplicar una encuesta, se tiene que preparar el instrumento, como ser formularios, puede ser escalas o lista de cuestionario, y deben reunir las siguientes características. Uno, que debe ser adecuado para el problema que se debe medir, debe ser teóricamente justificable, validez de contenido intuitivamente razonable, o sea, debe medir lo que quiere ser, debe ser adecuado para lo que se quiera. Debe ser válido, es decir, que debe ser capaz de medir aquellas características que deben de medir, no otras, lo que ya dijimos. Debe ser fiable o confiable, preciso, mínimo error en la medida. Cada vez que se tome este instrumento debe arrojar resultados similares. Debe ser sensible, puede tratar de medir cambios tanto en los diferentes individuos en la respuesta como individuo a través del tiempo. Debe también delimitar claramente sus componentes o dimensiones, de manera que cada uno contribuya al total de la escala de forma independiente. Esto es la validez de constructo. Lo estoy mencionando nada más porque realmente no hay tiempo para hablar de esto. Este es otro tema totalmente diferente. Y debe estar basado en datos generados por los propios sujetos de investigación. Y por supuesto debe ser aceptado por pacientes, usuarios, profesionales, investigadores. Estas son las características de un instrumento ideal. La idea es tratar de que los cumpla, pero a veces no siempre es posible, pero la idea es tratar de, por lo menos, cumplir la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo construir un instrumento? Allí siempre tienen que decidir si elige un instrumento ya desarrollado y disponible o construye un nuevo instrumento. Para eso hay que listar las variables, revisar conceptual y operacionalmente las variables, o bien elegir un instrumento ya desarrollado y adaptarlo a las variables. Si decide por uno bueno, hay que considerar las variables, la definición operacional que tiene, los indicadores, las dimensiones y las preguntas. Un ejemplo muy rápido, por ejemplo, la variable coordinación entre organizaciones compradores y proveedores desde el punto de vista de las primeras. Definición operacional, grado percibido mutuo de esfuerzo invertido para no provocar a la otra parte al interferir en sus deberes y responsabilidades. Esto debe ser algo que se va a poder evaluar y medir. Indicadores, grado percibido mutuo de interés y buena voluntad de ambas partes. Dimensiones, coordinación de conflictos. Preguntas. Por ejemplo, hay muchos, ¿no? Dependiendo de la escala, pero una podría ser así. ¿Se esfuerza su empresa por no producir conflictos? Y esta sería una escala al mínimo, poco o mucho, y así decíamos. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ver, justamente cuando yo construyo un instrumento, ver estas características, ¿no? Y obviamente se tiene que hacer de todas maneras una prueba piloto para evaluar aquellos aspectos técnicos, mejorar y corregir todas las deficiencias que se observen. Algunos dicen que hay que validar con un piloto, pero eso no es cierto, no hay validación por piloto. Con el piloto yo puedo ver la confiabilidad y puedo evaluar la validez factorial, pero más que eso no. Y obviamente puedo permitir identificar los tipos de preguntas más adecuadas, se comprende el enunciado, la extensión, la categorización de las respuestas, las resistencias psicológicas o rechazo, el ordenamiento interno de duración, y usualmente se debería aplicar a 20 a 30 personas lo más homogéneas o parecidas posible a los individuos de la muestra, el mismo nivel educativo, la misma patología, etcétera, averiguar por dificultades específicas en cada pregunta, el rango de respuestas, el tiempo, necesidad de entrenamiento para aplicar el instrumento y la facilidad de calificación, ¿no? ¿Para qué se hace la prueba piloto? Para probar diferentes aspectos de la ejecución de la investigación, las condiciones de aplicación, los procedimientos involucrados y el instrumento en sí. ¿A quiénes se debe aplicar? A personas con características de la muestra objeto del estudio que sean lo más similar, ¿no? Si tengo aquí una población de aliens, a esta muestra de aliens que sea parecida, ¿no? Que refleje de alguna manera el universo que quiere aplicar. Luego, la prueba piloto, tengo que ver el instrumento en la cual se debe disponer en el instrumento de espacio para comentarios, por si es necesario hacer algún cambio, y debe realizarse antes de aplicar el instrumento en el estudio. ¿Bien? Luego, ¿cuáles son las etapas en la prueba piloto? Esto no es parte del curso, pero de todas maneras se menciona. Tiene que darte información acerca de la entrevista, la hora más adecuada, el tiempo que demora la entrevista, y en cuanto a información, hacer un cuestionario, tipo de pregunta, orden de pregunta, claridad de diseño de instrumento. Esto no es parte previamente de la clase, pero tratado que es un curso de estadística e investigación, me pareció necesario señalar. ¿Bien? Entonces, fuentes de error, obviamente, uno de ellos puede ser el ambiente, la recolección, a lo mejor es mucho frío, es mucho calor, no hay mucha profundidad, y ahí sí es un problema serio. Hay que ver también
hay que ver la situación de los sujetos. Por ejemplo, si hay hambre, cansancio, hostilidad, falta de tiempo y seguridad. Por ejemplo, ustedes no van pues, a hacer una encuesta a mitad de la calle a las 9 de la noche cuando están pasando por un barrio peligroso las personas. Eso no sería lógico ni para ustedes, ni para el encuestado, porque están arriesgando la integridad física. Ni tampoco cuando está lloviendo, cuando hace mucho calor, o en un sitio donde no hay donde sentarse, ¿no? Y hoy hay que ver que puede ser también un sesgo por la persona que recolecta la información. A lo mejor no, esa persona tiene pues características que generan antagonismo. Hay personas que son así, que por más que lo intenten, no caen bien. O que bien que no conozcan los procedimientos del estudio, o bien que no interprete adecuadamente cómo marcar, o que no lo han sido no lo han capacitado adecuadamente, o no percibe bien, o bien siente mucha presión. Entonces, todo esto puede hacer de que a lo mejor la persona que esté, digamos, llenando esta encuesta no lo haga adecuadamente y pueda dar fuentes de error, que después tienen que ver cómo poder interpretarse, cómo corregirse, ¿no? Entonces, para aplicar el cuestionario de revisión de datos tiene que haber una capacitación de encuestadores y una supervisión de la encuesta. Generalmente se debe aceptar que debe haber un supervisor cada 5 encuestadores más o menos, y que si se tiene que hacer un control de calidad debería hacerse más o menos al 20% de todas las encuestas, ¿no? El procedimiento de análisis y evaluación de resultados debería fijarse antes de llevar a cabo la encuesta, y así se permitiría cómo analizar las respuestas. Y la codificación se hace mediante un libro de códigos que tiene que tener justamente cuáles son los valores para cada uno. Por ejemplo, en sexto, ¿qué significa uno? ¿Qué significa dos? Porque si uno yo lo interpreto como mujer y dos como hombre, pero en realidad era al revés, que uno era hombre y dos era mujer, los resultados van a ser totalmente diferentes a lo que realmente quería, digamos, reflejar la información. Entonces debe estar claramente señalado qué significa cada uno de los números que estoy considerado en la codificación, y para eso sirve precisamente el libro del código. ¿Correcto? Tiene que verse el listado de valores para cada respuesta, tienen que tabularse los datos, justamente hacer una base de datos, que después tiene que hacerse tablas, y en caso de usar computadoras, la introducción de los datos a esta base de datos precisamente. Programas estadísticos hay muchos, como el SPSS, el Yamovi, que bueno, en realidad no es un programa estadístico, es una hoja de cálculo, una de tercera generación, ¿no? O por ejemplo, el lenguaje de programación R, ¿no? El Stata, el SAS, hay varios, ¿no? Y hacer el análisis de preguntas abiertas, pero eso ya no entra directamente en estadística, ¿no? Entonces, la codificación de las respuestas. ¿Qué es la codificación de las respuestas? ¿Hasta aquí hay preguntas, dudas? ¿Todo está claro? Bueno, en la codificación de respuestas consiste en asignar códigos a las respuestas con símbolos números, lo que lidera el análisis más allá de un conteo de casos por categoría. Y esto implica 4 pasos. Uno de ellos, codificar las categorías de preguntas y categorías de contenido y observación no codificada. Luego, elaborar un libro de códigos que se supone que debe estar preestablecido, ¿no? Antes de poder hacer la recolección. No vaya a ser que primero hagan la recolección y después hagan la codificación. Eso es un absurdo, porque tienen que saber qué es lo que van a marcar en cada caso o qué número van a poner en cada caso. Tiene que efectuar físicamente los códigos, o sea, digamos, poder elegir qué se va a poner, y grabar y guardar los datos en un archivo permanente para tener esta base de datos ya elaborada. Por ejemplo, si la respuesta va a ser 1 o 0, dependiendo de si quieren, por ejemplo, elegir sí o no. Entonces, así le asigno si es sí o no, así, por ejemplo, le pongo 1, ya no le pongo el código 0, que es prácticamente una codificación binaria. Entonces, 1 es igual sí y 0 es no para mi encuesta, ¿correcto? Este es un ejemplo fácil, ¿no? Nosotros ya los hemos visto, viendo de alguna manera, los he ido viendo a lo largo de esta exposición. Por ejemplo, se puede poner en estado de salud del 1 al 5, en estado socioeconómico del 1 al 3, pero también se puede coger por quintiles de pobreza, en fin, ¿no? Hay muchas maneras que lo puedo codificar. Lo importante es que yo sepa cómo lo estoy codificando, ¿ah? Porque si no, pues va a ocurrir la famosa ironía de los estudios cuádruple ciego, ¿no? Bueno, que no sé si han escuchado, ¿no? Generalmente cuando se hace un estudio, bueno, es un chiste, ¿no? No sé si les gustarán los chistes, pero dicen que es un estudio simple ciego. Ah, ya. Un estudio simple ciego es cuando los pacientes no saben a qué grupo pertenece el paciente. Un estudio doble ciego es cuando ni los pacientes ni los investigadores saben a qué grupo pertenece el paciente.
Un estudio triple ciego es cuando los pacientes, ni los investigadores, ni los administradores saben a qué grupo pertenece el paciente. Y un estudio cuádruple ciego es cuando absolutamente nadie sabe a qué grupo pertenece el paciente, porque esa información la tiene que guardar en un sitio y se perdió, y ya se malogró todo y ya nadie sabe nada, entonces ya no se puede procesar nada, ¿no? Obviamente no existe el triple ciego, el cuádruple ciego, ¿no? Pero justamente ese es el riesgo de no tener un libro de códigos, porque no tener un libro de códigos, puede pasar que al final ustedes no saben qué significaba este valor 1, 2, 3, 4, 5 para cada variable en particular, y entonces ahí, como dice la Biblia, vendrá pues el lloro y el crujir de dientes, ¿no? No sé, porque obviamente, pues, ¿cómo van a procesar si no saben qué categoría representa cada código que se ha puesto? Eso pues es una desgracia, ¿no? Pero como anécdota, yo lo he visto, ¿no? Hace como unos 13 años me tocó enseñar un curso de investigación a unos estudiantes que querían pues hacer una, digamos, una relación entre las técnicas de estudio y el ingreso a la universidad. Querían ver si, por ejemplo, el uso de técnicas de estudio en postulantes a medicina permitían lograr la universidad. Entonces, todo muy bonito, ¿no? Entonces ellos ya hicieron todo su tema, pero el problema fue de que por alguna razón se les ocurrió que para que sea ético, estos datos fueran codificados, pero lo malo es que al final perdieron el libro de códigos y al final no sabían qué alumno había alcanzado qué nota, porque no había cómo relacionar estas variables o qué nota correspondía a qué persona. Entonces, como conclusión, este estudio no pudo encontrar ninguna relación porque no había cómo relacionar ambas variables en un solo individuo, ¿no? Y obviamente fue un fracaso total, pues, ¿no? Entonces, tengan bastante cuidado. El libro de códigos es muy importante, sobre todo salvaguardarlo para saber dónde va a estar y dónde saber consultar en caso que haya alguna duda. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Ya, perfecto. Entonces, muy importante cuando se hace este tipo de cosas es ¿para qué? Para prevenir que haya datos faltantes. Que cuando hay datos faltantes o datos erróneos o datos incongruentes o datos atípicos, siempre es necesario hacerte una serie de métodos. Uno de los métodos más importantes son los métodos preventivos, que es el control de calidad de los datos. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, que se utilizan una o más preguntas para poder obtener el mismo tipo de información, de tal manera que si por X motivo me falta información de una, lo obtengo de la otra. Por ejemplo, o tratar de ver si a lo mejor contesta una cosa en uno y contesta otra cosa en una pregunta que mide lo mismo, está mintiendo, o ha marcado por marcar. O en preguntas difíciles y delicadas, el entrevistador deberá tener en cuenta ciertas instrucciones para poder saber cómo proceder, entonces hay que tener bastante cuidado. El rol, obviamente, del supervisor es fundamental en el caso de dudas y después de recolección y tabulación existen controles estadísticos para detectar errores y verificar la continencia de las respuestas y se debe decidir qué hacer cuando hay errores o cuando hay datos atípicos o datos faltantes, de los que vamos a hablar después. Entonces, para garantizar la calidad de datos ya dijimos que hay que preparar un manual de trabajo en el campo para saber cómo se puede proceder. Se tiene que seleccionar con cuidado a los ayudantes de investigación, que sean personas adecuadamente formadas, que estén motivadas y que no estén solo por cobrar, ¿ya? Y porque le pongan nota también, ¿no? Deben capacitar a los ayudantes de investigación respecto a todos los temas del manual de trabajo en el campo, así como hacer que los procedimientos de las entrevistas. Se debe procurar que los ayudantes de investigación no estén bajo tensión sucesiva, ni que están, oye, ¿sabes qué? ¿Me vas a hacer la encuesta o te jalo? No, no deben estar bajo ese tipo de presión. O, ¿qué te digo? ¿No? Tienes que hacer 200 encuestas o no te pago, porque a lo mejor llegaron a 150 y como no llegaron a más, ya las otras 50 las inventaron y tienen pues 25% de encuestas totalmente ficticias que les va a cambiar totalmente la información real. Tienen que supervisar continuamente los ayudantes, que dijimos que debe haber cada encuestador, cada 5 encuestadores debe haber idealmente un supervisor. Tiene que diseñarse métodos para garantizar la calidad de lo que vamos a hablar después, y tiene que hacer su ensayo previo a los instrumentos y los procedimientos, lo que generalmente se hace pues en el famoso piloto. ¿Cuál es la idea? La idea es justamente llegar a esto, lograr una base de datos que es un conjunto organizado de datos o un conjunto de registros
que pueden emplearse por un propósito específico. Por ejemplo, no se olviden que en una base de datos hay dos temas. Una cosa son los registros y otra cosa son los campos. Los registros son los individuos o cosas que se está evaluando, o animales tal vez a veces, de cada uno de manera separada. Esos son los registros. Cada persona que forma parte, y generalmente esto va en las filas, los registros. Y los campos, básicamente, son las columnas que representa cada una de ellas una variable que se está evaluando en cada individuo. Por ejemplo, imaginando que uno sea mujer y dos sea varón. Este es una mujer, ya, de 51 años, con 86,3 kilos, que tiene talla 1,74 m, que no es sedentario, asumiendo que uno sea así y cero sea no, que tiene primer grado de instrucción, que tiene 125,80 de presión, es hipertensa, según los criterios de la OMS, es diabética, ha tenido SB, no fuma y bebe alcohol, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Y que probablemente sea el caso 22 de lo que he citado, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de estos es un individuo, una persona generalmente, ¿no? Este es el registro, y cada uno de estos es el campo, ¿correcto? Cada campo, cada columna viene a ser una variable diferente, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, en una base de datos, que generalmente se puede hacer un Excel, pero se puede hacer en cualquier programa como un Stata, un SPSS, la idea es hacer esto vendría a ser pues en el SPS del famoso, de la vista de datos, tiene que llenarse registros y llenarse campos, ¿no? Cada registro es una persona y cada campo es una variable. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo ideal sería que todo esté así bonito, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando los datos no reflejan lo que yo quisiera? Por ejemplo, aquí imaginando que en edad salga 511. ¿Una persona puede en 511? No. O que sexo salga acá 3 y solamente estaba hecha o sea, estaba codificada como 1 y 2. O que peso sea 863. ¿Qué pasa allí? Está mal llenada la encuesta, la base de datos. Y si está mal llenada la base de datos, tiene que hacerse una limpieza de datos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Varias fotos. Una de ellas puede hacerse una exclusión de información incompleta, inconsistente o irrelevante. Uno de los criterios, la famosa estrategia de eliminación. Proveniente de la información recolectada en una encuesta, formulario o registro antes de comenzar el análisis. También se puede eliminar información que distorsionaría el resultado o que introduciría sesgos, en caso, por ejemplo, de que, por ejemplo, tenga 863 kilos, ¿no? O 511 años. Uno de los criterios es esto, es eliminar, uno de los métodos. Pero no solamente se puede eliminar, sino también se puede reemplazar por otro valor, lo que se llama la imputación. O simplemente se puede entender de que este es un valor atípico. Y siempre se debe reportar el nuevo procesamiento porque se debe saber qué criterios se usan. Ahora, ¿qué es un valor atípico? Es un valor que o es muy grande o muy bajo. Lo que dice en inglés un outlier, ¿no? ¿Y cómo se define esto? Bueno, ya hablarán esto mañana cuando hablen con el doctor Vega, supongo, de estadística descriptiva 2. Van a hablar, supongo, de los cuartiles. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un cuartil, es un conjunto de datos que ha sido dividido en 4 partes. El cuartil 1 es el 25% más abajo, el cuartil 2 es el 50% de abajo, o sea, la mitad para abajo, el cuartil 3 es el 75% empezando de abajo, o sea, los 3/4, y el cuartil 4, que en realidad casi no se usa, sería el 100% el total, ¿no? Generalmente se habla de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, entonces el 75% empezando desde abajo. Entonces, usualmente, la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 2 generalmente es la mediana, ¿correcto?
Por eso, todo el tamaño, lo que representa el valor, lo que representa, mejor dicho, la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 2, o sea, entre el 75 y el, 20 y el cuartil 1, y el 25%, eso es el 50% de los datos, ordenados de mayor a menor. Y generalmente, cuando yo digo que ese 50% de los datos tenga un valor que va más de 1,5 por encima de esta distancia, o menos de 1,5 veces, o sea, el ancho de esta distancia, esta diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, eso es un outlier o valor atípico. Eso no voy a entrar en muchos detalles porque en realidad pues el doctor Ortega seguro le va a explicar que es un cuartil el día pasado, ¿no? Pero ya dijimos que es cuando yo ordeno los datos de abajo hacia arriba y los divido en 4 partes. Cuartil 1, 25% abajo, cuartil 2, el 50% abajo, que se llama mediana, cuartil 3, el 75%, empezando desde abajo, y cuartil 4, que ya se ha dicho por el 100%, pues eso no se usa mucho, ¿no? Entonces, si resto el cuartil 3 y el cuartil 1, eso se le llama, cuando es un gráfico de cajas y bigotes, la caja. Esto también lo hablará, supongo, el doctor Ortega mañana. Y el valor mínimo es, y el valor máximo, en el gráfico de cajas y bigotes se llama bigotes. Cuando el bigote está por encima de 1,5 veces o el ancho de la caja, o por debajo de 1,5 veces el ancho de la caja, en un gráfico de cajas y bigotes, ese es un valor atípico de valor outlier. Y entonces, eso es un valor que me hace, pues, alzar una ceja y decir qué pasó acá. Entonces, eso generalmente indica varias cosas. Puede que sí sea real, puede que no sea un error, ¿no? Por ejemplo, si uno dice 863 kilos, probablemente es porque acá se estaban digitando rápido y se les pasó la coma. No pusieron la coma en lugar de 86,3, 863. Acá están digitando rápido porque ya tenían que entregar el trabajo mañana, y a la hora de escribir 511, escribieron rápido y marcaron 2 veces el 1 y era 51. Hay situaciones en las que uno podría pensar que eso es así, pero no necesariamente es así. Pero estos valores obviamente se van muy por encima, pues, porque obviamente nadie vive 511 años ni nadie pesa 863 kilos. O sea, ahí es fácil darse cuenta, pero a veces no se dan cuenta, o a veces simplemente por digitarlo rápido se les pasó un dato, escribirlo, o simplemente la información se perdió, y eso hablaremos más adelante, ¿no? Entonces, si es así, se habla de valores perdidos, ¿correcto? Y entonces, o valores atípicos, ¿no? O valores incongruentes. Entonces, se tiene que recordar siempre el método de procesamiento. Entonces, ¿cómo se hace la limpieza o revisión de datos? Estas 2 diapositivas, o 3 creo, son cortesía, por si acaso, del doctor Ortega. Lo he usado de una de sus presentaciones, seguramente la deben conocer. Primero, identificar y eliminar duplicados. Luego, manejar datos faltantes. Luego, estandarizar los datos. Esto se puede hacer la famosa monitorización, que hablaremos después. Luego, eliminar los valores atípicos mediante un método de eliminación. Y luego, verificar la predicción de los datos. Esta es una manera. Pero otra manera es la imputación. ¿Y qué es la imputación? La imputación se realiza cuando yo reemplazo el valor que me está faltando por otro valor, ¿no? Entonces, pero esto se realiza mediante justamente lo que se llama el tratamiento de datos faltantes, datos de órdenes implausibles, o sea, increíbles, valores extremos, los outliers o valores atípicos, y la wintorización. Entonces, ¿qué tipo de datos faltantes hay? Es un dato completamente desaparecido, completamente al azar, que eso se representa en inglés como MCIR, o Missing Completely at Random, o sea, dato completamente desaparecido al azar. ¿Y eso qué quiere decir? Que la falta no está relacionada con variables observadas o no observadas. O sea, quiere decir que hay tanto datos faltantes en una categoría como hay datos faltantes de todo tipo de valor. Por ejemplo, imaginando que estamos viendo, por ejemplo, el peso en 3 estratos sociales: el estrato social alto, medio, bajo, ¿no? O sea, los pobres, la clase media y los ricos. Y yo veo el peso. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, digamos, ver, me faltan datos. ¿Y qué me faltan datos de los pobres? Sí. ¿Me faltan datos de los ricos? Sí. ¿Me faltan datos de la media? Sí. Allá. Pero además, ¿qué tipo de datos son? Son datos de gente delgada, y son datos de gente obesa, y son datos de gente de un índice de masa corporal apropiado.
Entonces, si es así, si tanto es en cuanto al tipo de valor, si en cuanto a la categoría de los valores, es un dato completamente al azar, desaparecido. Y si es así, eso no influye. No tenga ningún problema porque eso no va a influir. ¿Por qué? Porque está totalmente al azar. Esos datos, si existen o no existen, no le va a afectar igual el resultado, ¿no? Pero ocurre de que a lo mejor estos datos están desaparecidos de una categoría, pero solo de una categoría, y entonces ahí está relacionado con variables observadas, pero no con las no observadas. O sea, por ejemplo, solamente faltan datos solo de la, digamos, de la clase media, y no faltan datos de la clase baja ni de la clase alta, el nivel socioeconómico alto ni bajo. Entonces es un dato desaparecido al azar, MAR o Missing at Random. Y ese dato tranquilamente se puede analizar con todos los métodos que vamos a decir más adelante, y se puede utilizar, y es tranquilamente factible ser manejado con las herramientas estadísticas que vamos a hablar a continuación. Pero ¿qué ocurre? Imaginando de que uno ve, por ejemplo, de que tengo, digamos, clase socioeconómica alta, socioeconómica baja, socioeconómica clase media, y solamente faltan los de la clase baja, que están desnutridos, o sea, y no faltan los de la clase baja que están bien nutridos o que son obesos, entonces eso es una falta no al azar, en IR o Missing Not at Random. Ahí ha habido manipulación. Porque si fuera totalmente al azar, deberían faltar o todos los valores de esa categoría y también de otras categorías, sean altos o sean bajos, que solamente falten los de la clase social baja y los que son desnutridos, es que alguien ha querido manipular esa información. Y entonces ahí está relacionada con variables observadas y no observadas, y ahí el manejo es muy complejo. Ahí es difícil, pues. Ahí lo ideal es que traten de ver quién hizo la manipulación y que devuelvan los resultados o ver por qué se hizo, ¿no? Pero estadísticamente hablando, esto no se puede manejar, es muy complejo. ¿Correcto? Entonces, es importante que primero vean eso. ¿Qué tipo de datos es? Si es completamente al azar, si es al azar o si no es al azar. ¿Correcto? Entonces, lo ideal es hacer un manejo preventivo, que ya se ha explicado, hacer un buen control de calidad, capacitar bien a los encuestadores, tener reglas claras, tener el libro de código bien guardado, tener siempre registros, tratar de revisar cuáles son, digamos, de control para ver que todos estén llenos los datos, tratar de que si se ha capacitado bien, fijarse, oye, y esto, uy, se me olvidó la coma, ya ponla. Y esto, uy, me equivoqué, en ese momento corregir, para que después no ocurran las desgracias cuando ya no están los secuestradores y no puedes saber qué se debe. ¿Correcto? Entonces, manejo preventivo, eso primero. Pero en caso que no se pueda, una herramienta que se utiliza bastante es la imputación. ¿Qué es la imputación? Bueno, hay varias maneras. La imputación es reemplazar un valor que falta por otro valor. ¿De qué manera? ¿Qué otro valor? ¿Y este valor cómo se sale? Bueno, ¿de dónde sale este valor? ¿Por qué valor se reemplaza? ¿Porque se me ocurre? No. Porque si se me ocurre, estoy fabricando datos. Y esto, la fabricación de datos, es una inconducta ética de investigación. Eso está prohibido. Porque obviamente puede fraguar un resultado. ¿Correcto? Los datos no se deben inventar. Cuando falta un dato y tengo que completarlo, tengo que tener una manera clara de poder saber cómo los voy a reemplazar mediante las técnicas de imputación. Hay tres grandes grupos de técnicas de imputación. La imputación única, la imputación de series temporales o los enfoques avanzados de imputación múltiple. Voy a hablar de los dos primeros sobre todo porque los terceros ya son muy avanzados, pero solo para mencionarlo. La imputación única puede ser imputación media, imputación mediana o imputación de moda. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, me falta un dato. Entonces, ¿qué hago acá? En este dato que falta, lo que hago es, todos los otros datos que hay, le saco media y pongo ese valor allí. Salga lo que salga. O sea, se le saca media a todos los otros valores y los reemplazo allí. ¿Correcto? La imputación mediana, cuando cojo los valores, los ordeno de arriba abajo, y el valor que es justo al medio, ese valor lo pongo. Esa es la mediana. O el otro es la imputación modal, o la imputación de la moda. Cuando se hace la imputación de la moda, entonces, allí se reemplaza el valor por el valor más cómodo. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas?
¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿en qué caso sirve la imputación media? Cuando los valores no son, digamos, valores extremos, ¿correcto? Cuando los valores no son sensibles a la variación, y se supone que cuando los valores se parecen mucho, o uno piensa que los valores que faltan deberían parecerse mucho a los valores que se disponen. Cuando no quiere uno que los valores se afecten por los valores extremos, porque uno piensa que hay mucho outlier, ahí usa valor medio. Y sobre todo para datos cualitativos, para variables cualitativas nominales, ahí utilizo la imputación de moda. ¿Correcto? ¿Hasta ahí se entendió las imputaciones únicas de la media, la mediana y la moda? La moda es el valor que se repite más. El valor que se repite más ese lo pongo. La media, saco promedio y pongo. Y la mediana, ordeno todos los datos de mayor valor y el valor que está al centro, justo ese, lo pongo. ¿Correcto? Pero también puedo utilizar las estrategias de imputación de series temporales. Por ejemplo, la LOCF, que es la última observación trasladada. ¿Y eso qué es? Por ejemplo, acá veo que falta un valor, pero acá, antes de este valor, hay otro valor, entonces ese mismo valor lo pongo. O sea, lo reemplazo por el último valor del que sí tengo información. Otro también la interpolación lineal, que lo que hago es hacer una ecuación de regresión, que eso supongo que hablarán. En la regresión es un modelo mediante el cual, en función de una línea recta, se predice valores en función al comportamiento de demás variables, y entonces hago una ecuación de la recta, una ecuación de regresión y reemplazo ese valor allí. O una descomposición estacional, según de eso, descompongo datos de serie de tiempo y veo, por ejemplo, cómo se comporta esto. A lo mejor, por ejemplo, hay este valor baja, por ejemplo, digamos en invierno, por ejemplo, en caso que sea temperatura, o sube en verano. Entonces tengo que ver en qué momento digamos, tocó, y en función de qué fue lo que tocó, entonces voy a reemplazar, digamos, el valor dependiendo de la tendencia que tiene, ¿no? Si es que tiene características estacionales, por ejemplo, en el caso del número de diarreas, se sabe que las diarreas aumentan en verano, o en el caso del número de neumonías, se sabe que las neumonías aumentan en invierno. Entonces, dependiendo del mes que sea, pongo lo más cercano dependiendo del mes que sea, cuando esto tiene cambios estacionales. Hay otros enfoques avanzados de imputación múltiple, por ejemplo, la imputación de arranque, que genera un conjunto de datos imputados mientras remuestreo los datos observados. Tengo que hacer otra vez un muestreo allí de datos que he observado. O bien un algoritmo IAM, que es un método de imputación iterativo que estima los valores faltantes utilizando ya los datos observados, haciendo un modelo bastante complejo. O una imputación bayesiana, que eso tiene que ver con el teorema de Bayes, que imputar utilizando modelos estadísticos mucho más complejos, como los modelos bayesianos, del que no vamos a hablar porque eso de por sí es bastante complejo, ¿ya? Pero solamente es para que tengan una idea de que básicamente, ¿qué es la imputación? Reemplazar el valor faltante por otro valor. Sea imputación única, considerando la media, la mediana o la moda, sea series temporales, poniendo el último valor que había, o tratando de hacer una regresión y el valor que, según la curva de regresión, o si tienen componentes estacionales que corresponden más o menos a una estación, o los enfoques avanzados de imputación múltiple, que eso se hace con programas estadísticos que no vamos a entrar en detalle. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Perfecto. Otra posibilidad es hacer la eliminación. ¿Y eso qué quiere decir eliminar? Simplemente, ya, no tengo este dato, elimino. Ya, pero ¿qué es lo que elimino? Hay dos maneras de eliminar. Una es la eliminación por lista, en la que elimino cualquier observación en la que falte valores de cualquier variable. O sea, veo que en este registro me falta una variable, chao ese registro, lo elimino. Este método, por supuesto, puede provocar una pérdida sustancial de datos y posibles sesgos, obviamente porque me perdí todo ese registro. O, por ejemplo, eliminar por pares. Ahí no analizo a nivel de registro, analizo a nivel de campos, ¿no? O sea, de las variables, de cada variable. Cada variable por separado y se excluyen solo las oraciones con valores tantos para estos datos físicos. O sea, esto acá está en blanco, ya no cuento esas variables. ¿Sí? Hago el análisis con las otras y solamente considero los otros datos en esa variable, en ese campo, en esa columna. Y esto puede conservar más datos, por supuesto, porque ya no elimino todo el registro, pero puede inducir sesgo, obviamente, porque en un caso, pues en una variable habrá, por ejemplo, 300 datos, en otra puede haber pues 305, en otra puede haber 298, en otra puede haber 50, en otra puede haber 20, ¿correcto? Dependiendo de cuántos datos faltan, pero solo considero
los datos que sí tengo, ¿de acuerdo? Y los otros simplemente no los tengo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Entonces, cuando es la eliminación por lista, es mucho más sencillo y directo y preserva el tamaño de la muestra para el análisis. Es su ventaja, pero la desventaja es que descarta información valiosa, porque toda la otra información que tengo en ese registro, en ese caso, y no tengo la variable, simplemente se fueron. Y pueden producir sesgos si la falta de información es aleatoria. No vaya a ser que falten justo los que vinieron el lunes y los otros no, entonces va a faltar toda la información de los días lunes. Ese es un problema. Eliminación por pares requiere más datos en comparación con eliminación por lista y permite el análisis de variables con valores faltantes, pero el problema es que los resultados en diferentes tamaños de muestra pueden, pues, ser diferentes tamaños de muestra para diferentes análisis y eso puede ser difícil hacer la comparación. Y por lo tanto puede dar resultados sesgados si la falta de información no es aleatoria porque puede arrojar uno u otro, digamos, resultado, ¿no? Hay que ir bastante cuidado con eso. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, ¿cómo se hace el manejo de las negativas de datos faltantes? La imputación, las ventajas, obviamente, a reemplazar los datos ya no elimino. Entonces, reemplazo. Mantiene el tamaño de la muestra, preserva las relaciones variables y permite un análisis completo de los datos, por supuesto, porque ya los he reemplazado. Los contras son que potencialmente introduce un sesgo de imputación porque los valores que introdujo, dependiendo del criterio, pueden ser a lo mejor diferentes de los que de verdad había, que se han perdido. Y asume mecanismos de datos faltantes que a lo mejor pueden no ser real. En eliminación es simple y directo, no hay, se fue. Elimina los datos faltantes y conserva pues las cajas completas, ¿no? O sea, de las columnas, ¿no? De los registros, ¿no? Pero las filas. Pero obviamente reduce el tamaño de la muestra, puede introducir sesgos y descarta información potencialmente valiosa, pues porque ese espacio ya no se completa. Y si se incorpora la falta como, digamos, característica, o sea, ya falta, ya, pues ya, así es, ¿no? Faltan. Obviamente puede capturar patrones de falla y permite modelar la falta específicamente, pero añade complejidad al modelo. ¿Correcto? Entonces, esos son los pros y contras de la estrategia de imputación, eliminación o considerar la falta como característica. Bueno, finalmente vamos a hablar de la winsorización. ¿Qué es la winsorización? La winsorización es un proceso por el que se sustituye un porcentaje dado de valores extremos en una distribución de datos por los valores contiguos, con el objetivo de limitar la influencia de estos valores extremos en los estéticos de la muestra. ¿Qué significa eso? Ya, por ejemplo, ya, como ya dijimos, ¿no? Imaginemos de que aquí una persona se equivocó y en lugar de poner 51 años, puso 511 años. Muy alto, ¿no? O, por ejemplo, en lugar de poner 81 años, puso 8 años. Por digitar rápido, pensó que había digitado el 1, a veces no sabe, cuando la gente digita, pues, y está apurada, a lo mejor puede cometer esos errores. Pensó que había digitado el 1, pero no lo digitó lo suficientemente fuerte y salió 8. Entonces, tengo un valor de 511 y tengo un valor de 8. Pero estamos hablando de trabajadores del hospital. Yo no, salvo que en algún momento se permite el trabajo infantil de esa edad, que no creo, en menos un hospital no hay trabajadores de extraño, ¿no? Entonces, esos datos son extremos. Y si uno hace, por ejemplo, la caja y ve pues que digamos, el Q3, el cuartil 3 está, por ejemplo, en 35 y el cuartil 1 está en 18, entonces 35 menos 18, 15. 15 por 1,5, 22,5. Entonces, diría 31 más 22,5, ¿cuánto es? 53,5. Luego, 15 menos 22,5, o perdón, 15 era 18, menos 22,5 es menos 4,5. Entonces, eso, si ya tengo valores por debajo de uno, por encima del otro, son outliers. 511 obviamente son un outlier. En este caso, 8 no sería, porque estaría por, digamos, por encima de menos 4,5, pero 511 sí. Entonces, ¿cómo manejo los outliers? El outlier yo lo manejo, en este caso, considerando percentiles. Generalmente puedo considerar percentil 95 y percentil 5, que es lo más clásico, o puedo considerar percentil 50, percentil 90 y percentil 10. Entonces, yo establezco ya.
Este percentil 95 es mi máximo valor y este percentil 5 es el máximo valor. Entonces, si el percentil 5 sería, por ejemplo, no sé, pues 15 años, pongamos, entonces cuando tengo un valor, por ejemplo, de 8, te pongo 15. O si el percentil, por ejemplo, 95, sea, por ejemplo, 60 años, cuando salga 511, pongo 60. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, digamos 511 y 8, tengo 60 y tengo 15. Eso es la windorización. Lo que en última instancia, obviamente, es implicar una censura de datos porque sustituyo los valores inferiores y superiores a un valor por ese valor, considerando los percentiles. ¿Tiene cosas buenas? Sí, tiene cosas buenas. A lo mejor sí hay, ¿no? No lo sé. Entonces siempre hay que, cuando ves valores atípicos, tiene que verificar, ver si a lo mejor es así, ¿no? Y esto puede conducir a una posible pérdida de variabilidad en el conjunto de datos. También la subjetividad. La elección del percentil o el límite de desviación estándar es subjetiva. ¿Por qué 95 y 5 y no por qué 90 y 10? Y el dilema. Yo, por ejemplo, siempre he usado 95 y 5, ¿no? Para winsorizar, pero ¿por qué no 90 y 10? ¿Por qué no 97,5 y 2,5? Porque son más usados y ¿quién dice que eso funcione mejor? Y esto, pues, obviamente es esencial considerar el nivel de apropiado de winsorización, ¿no? O tal vez si hay impacto en las propiedades estadísticas porque altera la simetría y la kurtosis, de lo que van a hablar seguramente mañana también. Y si bien es cierto, esto puede ser desventajoso, también, asimismo, puede haber problemas en algunos casos y debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados. Bueno, y básicamente es lo que quería decirles el día de hoy. No sé si hay preguntas, en todo caso, eh, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que no hay dudas, doctor. ¿Se nos logra escuchar? Uy, no, no. ¿Alguna pregunta? Eh, Creo que no hay dudas, doctor. ¿Se logra escuchar? Muy bien. Bueno, otra vez, entonces le doy la bienvenida al curso. Bueno, yo no soy el asesor del doctor Eduardo Ortega, amigo mío, y espero pues que el resto de presentaciones también le puedan sacar un provecho. Es un curso bien interesante de la estadística. Entenderán que no es pues la carrera de estadística, que son 5 años, tampoco es el curso de estadística, son 16 semanas, lo estamos haciendo en pocos días, en 11 días, pero yo creo de que la idea es que le saquen el mayor provecho, ¿sí? Entonces, básicamente eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No sé si se escucha. Eh,
Bueno, chicos, muchas gracias a todos por su asistencia. El doctor creo que de casualidad es la laptop, algo así, el audio está fallando. Pero muchísimas gracias, doctor Meneses, por la clase del día de hoy. Ya, claro, ahora sí logra escuchar. Doctor, ¿se logra escuchar? Sí, sí escucho, entrecortado, pero sí escucho. Ah, está bien, disculpe, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor, por la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? No sé. Ujú. Chicos, si tienen dudas, lo pueden dejar también en el ¿Alguna chat. duda? ¿Todos entendido o nada se entendido, no? Siempre hay las dos posibilidades, ¿no? ¿Todo está claro? Como le digo, nuevamente me disculpo, el día de hoy pues he tenido que atender pacientes en el hospital, bueno, ese es el trabajo de todos los que necesitamos a la medicina, pero bueno, pues no he tenido tiempo ni de cambiarme. Ojalá que el próximo lunes tenga la misma, la posibilidad de poder acabar un poco antes para poder cambiarme, pero en todo caso esperemos que este jueves no haya el mismo inconveniente. Bueno, como digo, es un tema básicamente de que es el trabajo que generalmente la mayoría se van a dedicar, por lo que estudian medicina o tal vez otras áreas, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Dudas? ¿No la hay? Creo que no hay dudas, doctor, de los compañeros. Ah, buena pregunta. En realidad, a ver, bueno, todo depende de lo que ustedes quieran, ¿no? Para poder nosotros hacer un análisis estadístico, hay todo tipo de libros, ¿no? ¿Usted ya llevó fisiología? ¿Lo están llevando? Ya, han llevado fisiología, ya, perfecto. Bueno, el Daniel es básicamente como el Guyton, ¿correcto? El Daniel es básicamente como el Guyton, es un libro amplio, es un libro extenso, es un libro fácil de entender, que es a veces demasiado prolijo, ¿no? Pero es necesario porque intenta explicar los fundamentos de todo, ¿no? Yo en lo personal, el libro que quiero, el libro que adoro, el libro que puedo decir que es el mejor libro de estadística que he leído, es El Pagano, Robert R. Pagano, ¿no? Bioestadística. Pero tengo que reconocer que es un libro mucho más breve que el Daniel, pero es un libro para el que hay que saber estadística. No es un libro para aprender estadística, es un libro para conocer y dominar la estadística, ¿no? Por otro lado, existe otro libro, como el Dawson Trap, pero el Dawson Trap es todavía más pequeño que el Daniel y mucho más resumido, ¿no? Hay otros libros, como por ejemplo el Statistics for Dummies, for Dummies, ¿no? El estadística, que traduce en castellano como estadística para torpes, que en lo personal no me agrada. Es toda esta colección de libros amarillos for Dummies que seguramente han visto, que en realidad son como cursos Crash, pero en lo personal no me agrada. Es demasiado sintético y creo que no es para torpes porque sí hay que saber estadística manejarlo. Es un resumen, ¿no? Bastante breve, ¿no? Existe también el Feinstein, que es un libro bastante complejo, que utiliza matemática superior para los cálculos, y que bueno, pues en realidad es para los que quieran profundizar, ¿no? Existe también el Ruiz Díaz, que es un libro español, bueno, sí, bastante interesante, bueno, como es español, a veces pues, típicamente ibérico, a veces pues se manda con algunas afirmaciones, algunas cosas que no son totalmente, digamos, aceptadas, ¿no? Pero es interesante, es fácil de leer, ¿no? Un poquito, tal vez, eh, verboso, ¿no? Lo que vulgarmente le llama florero, ¿no? O sea, se explaya demasiado en algunas expresiones para tratar de detallar algo que a veces
En el Daniel se explica con menos palabras y quizás más claramente, ¿no? Existe un texto de Supo también, que lo he leído, pero ahí me parece bastante sintético. En general, como le digo, hay muchos libros de estadística, ¿no? Yo, como llevo enseñando pues estos cursos, no me he leído menos de 500, ¿no? Así, sin exagerar, ¿no? Pero yo ya llevo en esto casi 30 años, ¿no? Desde que llevé el curso en segundo año de medicina, que me fascinó, ¿no? Y he seguido leyendo y perfeccionando, ¿no? Pero como le digo, cada libro pues tiene sus bemoles, ¿no? Si pidieran uno que yo recomiendo, que el que me sale en mi corazón, que sí lo tengo, aunque bueno, los que vayan a ser mis alumnos van a tener serias dudas al respecto, pero bueno, es El Pagano, Robert R. Pagano, ¿no? Pero El Pagano es un libro que es muy bonito, es muy hermoso, pero debes haber leído primero el Daniel, ¿no? Porque es un libro que es para conocedores, ¿no? Y si ya quieren profundizar, el Feinstein, ¿no? Si quieren ir a lo más sencillo, el Dawson Trap. Y si ya quieren cosas así, pero directas, al hueso, como dicen, y súper concretas, pero que solamente para memorizar fórmulas, ya pues el Statistics for Dummies y el Tuco, ¿no? Pero como le digo, el Rui Díaz también puede ser algo intermedio que quizás le pueda gustar, ¿no? Es cuestión de que vayan viendo y finalmente aprendan, ¿no? Lo que sí es cierto, como decía, creo que Dumas, teme al hombre que tenga un solo libro, ¿no? Porque en ningún libro está la verdad. Diga lo que diga la gente religiosa, ¿no? Pero en ningún libro está la verdad. Tienen que leer, contrastar, confirmar, seguir leyendo, y así van a aprender poco a poco, ¿no? No crean que existe un solo libro. ¿Sí? Cada libro tiene sus cosas buenas. Tienen que leer, comparar, revisar, cotejar, analizar, reflexionar, ampliar, porque eso pues es la vida universitaria, ¿no? Poder estar contrastando todo. ¿Algo más? Bueno, de no haber más preguntas, otra vez les agradezco a los iniciadores y ya nos veremos el día 7. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Ya nos vemos la próxima, este jueves. Gracias a todos, chicos, por asistir a la clase.